técnica de la Oficina Regional de UNESCO Santiago, IESE, le queremos dar la bienvenida y quiero tomarme 20 minutos para hacer un preámbulo de acuerdo a los sentidos que tiene este taller de muestreo, siempre en el contexto de lo que representa en los estudios del laboratorio en la Agenda de Educación 2030 y el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que dice relación con garantizar una educación de calidad inclusiva y garantizar un aprendizaje permanente para todos. Y quiero detenerme en este último concepto, porque la evaluación educativa es parte y es constitutivo del derecho a la educación, y el hecho de que sea para todos tiene que ver mucho con el sentido de este taller, porque de alguna manera estamos propiciando de que en nuestra muestreo que hagamos el estudio, todos los estudiantes se vean representados de acuerdo a las características que vamos a revisar durante estas 3 jornadas. Así que es fundamental este trabajo que estamos desarrollando a cabo con la garantía del derecho a la educación. Yo diría que es dentro del marco del diseño general del estudio el que más se vincula con que podamos atender las necesidades de educación de la población escolar de todos los estudiantes de la región. Brevemente quisiera presentarles, más bien remarcar la presentación que hizo Margarita hace unos instantes, pero quiero ampliar un poco el perfil de nuestros profesores de acuerdo a la contribución que también ha hecho al laboratorio Andrés Sandoval, como ya refirió Margarita, especialista en estos temas, está contribuyendo actualmente al programa de desarrollo de capacidades del laboratorio, es decir, está viendo el apoyo de los países de este tema y todos los temas transversales al diseño del cuarto estudio. Hoy nos acompaña, tenemos el placer de poder compartir con él esta sesión. En esta primera sesión inaugural también lo acompaña Andrés Gutiérrez, parte del equipo de IFES Colombia, pero que también se ha perfilado como uno de los miembros relevantes del comité de datos que está haciendo revisión de los marcos muestrales que los países están trabajando, y junto con ellos el profesor Osvaldo Palma y Gustavo Rodríguez, de acá en Línea de México, quienes también quiero destacar su participación recientemente en la preparación del diagnóstico nacional realizado en Cuba durante el mes en curso. También queremos agradecer y señalar lo importante que es tener participación directa de los equipos técnicos de los institutos en las iniciativas que desarrolla el laboratorio. Así que ahora los quiero dejar con el profesor Andrés Sandoval y Andrés Gutiérrez para dar Osvaldo Palma, perdón, para dar la sesión inaugural de este curso. Así que sean todos bienvenidos. Relajados después de subir y bajar por todo el edificio del INE. Es su primera. Para quienes han estado antes en México, pues aquí casi todos son nuevos en la visita a nuestro país, pues bienvenidos. La primera parte de la sesión, esta sesión está dividida en 2 partes. La primera estará a mi cargo, la segunda estará a cargo de Andrés Sandoval. Y la primera parte se refiere a los elementos básicos del muestreo. En esa parte, bueno, pues es la parte aburrida de la materia, porque son muchas definiciones, son conceptos que a lo mejor ya conocemos, pero bueno, es obligado que tenemos que repasarlos para poder homologar el lenguaje del grupo. Entonces, voy a empezar con esta presentación. ¿Cuántos de ustedes, o mejor dicho, qué han escuchado acerca del muestreo? ¿Me podrían contar? Oye, bueno, ahora sí ya les puedo dar la clave del Wi-Fi. ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? La red es INE 192. INE 192 y es invitados 1, 2, 3, todo junto. Invitados 1, 2, 3, todo junto. Y con minúsculas. Ahí la identificarán, INE 192. Bueno, ¿qué han escuchado acerca del muestreo?
¿Alguien que quiera contarme? Oh. Ok, esa es una muestra. ¿Alguien más que quiera contarnos qué ha escuchado del muestreo? Es una forma de conocer cómo se comporta una población, pero sin llegar a toda la población. Es una forma de conocer cómo se comporta la población sin necesidad de llegar a toda la población. ¿Alguien más? Yo alguna vez tuve un jefe en la Oficina de Estadística de México, en el INEGI que se llama, y él siempre citaba a su maestro de muestreo, que fue José Nieto de Pascual. Él tradujo el libro de Kish al español, tradujo también el libro de Harold Freeman, de Inferencia Estadística al español, y él siempre refería que el muestreo es como el sexo. La teoría es muy aburrida y no tiene nada que ver con la práctica. Afortunadamente este taller se aproxima más a la parte práctica de la materia. La teoría, pues, seguramente Andrés, que ha sido docente de la materia, y algunos que han llevado un curso relacionado, recordarán que es como un curso de álgebra de octavo grado, en donde hay que hacer muchas operaciones algebraicas, pero no se alcanza a ver normalmente qué es la parte bonita del muestreo. La parte bonita del muestreo justamente empieza cuando acaban las fórmulas, cuando uno se tiene que enfrentar a un problema en el que tiene que obtener la mejor información de la población. Pero vamos a empezar con los elementos del problema de inferencia. El problema de inferencia surge cuando tenemos, en primer lugar, un individuo, el cual es curioso por naturaleza. Este individuo quiere observa un fenómeno, o al menos un reflejo de él. Muchas veces no podemos observar el fenómeno como tal, observamos simplemente un reflejo y ni siquiera somos conscientes de ello. A través de la observación de ese fenómeno o de su reflejo, el sujeto obtiene datos. Estos datos, a través de su análisis, su interpretación, los convierte en información. Y con esa información, el sujeto construye modelos para tratar de explicar las leyes que rigen este fenómeno. Comúnmente, los modelos, o mejor dicho, las dos grandes divisiones que tenemos de modelos son los determinísticos y los probabilísticos. En los modelos determinísticos, las reglas están totalmente determinadas. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo y cosas similares. El modelo está completamente especificado. Sin embargo, en los modelos probabilísticos, el sujeto reconoce que hay eventos impredecibles en lo particular, pero que pueden tener un comportamiento regular en lo general. ¿Sí? Esta es la idea de las leyes de los grandes números. Entonces, este diagrama seguro ya lo conocen, está entre los materiales de consulta para la primera sesión. El problema de inferencia comienza cuando nosotros tenemos una población que tiene una determinada distribución. A partir de técnicas de muestreo aplicadas correctamente, seleccionamos una muestra que nos va a dar información suficiente para hacer inferencia deductiva nuevamente sobre la población. Esa es la lógica que vamos a seguir. Entonces, podríamos decir que nos vamos a enfrentar a un problema de inferencia cuando el investigador principal de nuestro proyecto dice: ya identifiqué la ley de probabilidades que rige mi fenómeno de interés. Sin embargo, no la tengo completamente especificada, pues me faltan los parámetros. En ocasiones la situación es todavía peor. El sujeto no tiene idea de cuál es la distribución de probabilidad. Y en ese momento lo que se hace es estimar la misma ley de probabilidades. Pero la mayor parte de las veces, los problemas que normalmente trata el muestreo son los que tienen que ver con conocer esta distribución completamente. O sea, podemos saber que la distribución es normal, pero no sabemos cuál es su media y su varianza. Entonces, en ese momento, queremos, a través de los métodos de estimación, decir algo sobre teta, o al menos el intervalo
en el que vive Teja. Bueno, la parte difícil de las definiciones. La primera, la más popular, es que la totalidad de los elementos bajo discusión y sobre los cuales se desea contar con información se conoce como población objetivo. Respecto a la población objetivo, debemos de decir que no siempre es fácil determinarla. A veces estamos seguros que conocemos perfectamente nuestro objeto de estudio, sin embargo no es así. Yo pongo frecuentemente el ejemplo de las encuestas electorales. No sé si en sus respectivos países estas encuestas hayan ganado la popularidad que han ganado en México en la última década, pero cuando uno quiere hacer una encuesta preelectoral para predecir quién sería, para saber cómo van las tendencias de voto de los diferentes candidatos, para cada uno de los diferentes candidatos, yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, ¿cuál sería la población objetivo? Y entonces la primera propuesta es aquellos que tengan más de 18 años, porque en México la edad legal para poder empezar a votar es los 18 años. Otro más dice, bueno, aquellos que tengan más de 18 años y puedan ejercer sus derechos ciudadanos, o sea, que no sea población que está en prisión, en alguna suspensión de derechos. Otros dicen, no, pero que tengan 18 años, que puedan hacer efectivo su derecho y que tengan credencial, que estén registrados en el padrón y que tengan el documento oficial para presentarse a votar. Y entonces la población va mutando. Cuando de entrada todos estábamos seguros sobre lo que queríamos estudiar. Entonces, es un tema importante, después lo vamos a reflexionar un poco a la luz de lo que son los marcos muestrales, pero por favor consideren que es una parte importantísima de cualquier estudio que se vaya a hacer por muestreo. La segunda definición es lo que llamamos muestra. Simple y llanamente, una muestra es un subconjunto de la población objetivo. Nótese que no estoy diciendo si esta muestra se seleccionó mediante un mecanismo probabilístico o de aleatorización o simplemente fue porque me gustó seleccionar esa unidad. O sea, cualquier subconjunto, independientemente de cómo haya sido seleccionado, le vamos a llamar muestra. La distribución que corresponde a la población observada a través de la muestra es lo que vamos a llamar población muestreada. Nótese que nuestra aspiración, nuestra ambición, es lograr que nuestra población muestreada sea justamente un reflejo, un buen modelo a escala de lo que es nuestra población objetivo. Sin embargo, no siempre ocurre. Lo veremos cuando platiquemos de marcos de muestreo. Si disponemos de una muestra aleatoria de tamaño n, la distribución conjunta de estas variables aleatorias, eso es lo que le vamos a llamar distribución conjunta de estas variables aleatorias. Esta definición realmente la vamos a ocupar poco para los fines de este taller, solo la refiero porque está incluida en los materiales. Esta definición es más importante y esta es una definición en la que comúnmente hay mucha confusión y confundimos diferentes conceptos. Una estadística es una función de variables aleatorias observables, ahí se fue un guión, la cual en sí misma es una variable aleatoria observable y no involucra ningún parámetro desconocido. Es importante que la variable aleatoria sea observable porque si no, no puede tener una representación, no puedo especificarla. Y es importante que no involucre parámetros desconocidos porque x más algo desconocido, pues al final es algo desconocido, ¿verdad? Entonces, algo desconocido más x, no podemos decir más que eso. Entonces, como ejemplo, podríamos pensar que si tenemos una muestra aleatoria con cierta distribución de probabilidades, una estadística es la media muestral. Esta, bueno, pues es de los más populares, de las estadísticas más populares, ¿no?
normalmente es la que utilizan los maestros para calificar a sus alumnos al final de un curso. Toman cada una de las calificaciones de los exámenes, lo suman, lo dividen entre el número de exámenes y esa es la calificación que tienen. Esto, cada una de estas es observable por hipótesis, su suma será observable y esto no incluye ningún parámetro desconocido. Entonces eso es una estadística. Otra forma, otra estadística puede ser el mínimo de la muestra observada. De todas las calificaciones de un grupo, la más bajita es una estadística. La más alta también lo será. Entonces podríamos enunciar pues una colección infinita de estadísticas, ¿no? Por otro lado, si yo sé que, como ejemplo, que esto es una muestra aleatoria de una normal, donde la media es teta, no la conozco, no sé exactamente su valor. Entonces, aunque la X barra ya sabíamos que era una estadística, la diferencia entre X barra y teta ya deja de ser estadística porque teta es desconocido. Y entonces se deja de cumplir lo que dice la definición respecto a los parámetros desconocidos. Esa es una estadística. Como es una función de variables aleatorias, entonces la estadística en sí misma es una variable aleatoria. Eso quiere decir que la estadística también tiene una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad determina todas sus características funcionales y numéricas, como la media, la varianza, la simetría, todas las cosas que se nos puede ocurrir. Pero pensemos desde este momento, porque cuando lleguemos a la estimación de varianza lo vamos a requerir, que una función de variables aleatorias también tiene una distribución de probabilidad y tiene una varianza, tiene todas las características numéricas. Ahora, aquí es donde se presenta la mayor confusión entre la definición 8 y la definición 9. ¿Qué es una estimación? ¿Qué es un estimador? Un estimador es una función, una estadística que me sirve para aproximar, para saber por dónde está la función del parámetro que me interesa. ¿Sí? O sea, yo estoy interesado en la media de una población, entonces un estimador de la media va a ser cualquier función de la muestra, de las variables aleatorias, que me ayuda a saber más o menos por dónde está el valor de la media. Ahora, pero la estimación, el estimador deja de serlo cuando toma valores específicos. En ese momento se convierte en una estimación. Es así como tenemos que distinguir entre la función, por ejemplo, x cuadrada es una función, y cuando x toma el valor de 2, x cuadrada se convierte en 4. De la misma forma ocurre con el estimador y la estimación. El estimador es la función, la estimación ya es un numerito, ya es un valor que toma la función. Esta es la definición formal de un intervalo de confianza. La idea es que a veces no es suficiente decir cuál sería aproximadamente el valor que toma el parámetro, sino también nos gustaría saber más o menos en qué rango se encuentra ese valor. Entonces, en ese sentido, un intervalo de confianza es una estadística bidimensional, donde hay una T1 que es menor o igual que T2 y que lo que hacen es ensanguichar a la función del parámetro que me interesa, ¿sí? La acercan. Entonces, un intervalo de confianza en realidad es una estadística bidimensional, ¿sí? La vamos a ocupar en una forma más ligera en lo que sigue. Ahora, para un mismo modelo, para un mismo fenómeno, para un mismo parámetro, podemos dar diferentes estimadores. O sea, regresemos al tema de la calificación del grupo en cierta materia, cierto curso. Lo que hacen los maestros tradicionalmente, como les decía, es suman las calificaciones y las dividen entre el número de calificaciones. Algunos otros les dan diferentes ponderaciones, ¿no? Dicen, a las tareas les vamos a dar un 10% de valor y a cada examen le vamos a dar el 90% de la calificación total. Ahí ya tenemos una media ponderada. Entonces,
es un estimador que me sirve para decir algo sobre lo mismo, sobre la calificación promedio del grupo. Ajá. Otro más audaz podría decir, yo lo que voy a hacer es tomar el máximo, la máxima calificación, le voy a sumar la mínima y la voy a dividir entre 2 y voy a hacer caso omiso de todas las calificaciones intermedias. Otro puede decir, para que mis alumnos otro puede decir, bueno, la calificación que tenga la calificación que tenga hasta el 50% del grupo, esa va a ser mi estimación, que ahí realmente se referiría a la mediana. Entonces la idea es que para el mismo parámetro tenemos muchas posibilidades, muchas formas de aproximarlo, y nuestro tema es, pues quisiéramos utilizar el mejor, pero ¿cómo sabemos qué es el mejor? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Que refleje mejor la realidad. Que refleje mejor la realidad. Sí, la idea es que el secreto está en cómo sabemos qué es que refleje mejor la realidad. Yo les digo a mis alumnos que esto de decir cuando una estadística es buena o mala es lo mismo que cuando sus abuelitos, sus tíos, su mamá, sus papás le dicen lo que es un buen novio o una buena novia. Depende de las características. Entonces, la abuelita le dice, no, mira, un buen novio va a ser aquel que sea trabajador, que sea tierno, que sea guapo. Entonces, a través de las características deseables de un novio, podemos decir lo que es un buen novio. Ajá. En estadística pasa exactamente lo mismo. Necesitamos definir algunas propiedades que son deseables que tenga nuestro estimador, nuestra estadística, para entonces decir que es una buena estadística. Entonces, justamente nos vamos a centrar en 2, que son las que la estadística clásica se centra principalmente. La primera es el error cuadrático medio, que su nombre es descriptivo, totalmente. Esta es la estadística y le restamos la función que queremos estimar. Entonces, en ese sentido, la diferencia ya me da el error. Después, lo elevo al cuadrado y ya es error cuadrático. La esperanza, interpretémosla como el operador que promedia sobre todos los posibles valores. Esa es la esperanza. Y entonces, es el error cuadrático medio. ¿Sí? O sea, en promedio, ¿qué tanto me equivoco? Si lo pensáramos desde un enfoque de la teoría de decisión, lo que estaría diciendo es, esta es mi apuesta sobre el valor del parámetro. Y este es el verdadero valor del parámetro. La diferencia es cuánto me equivoco. Y eso está penalizado, elevándolo al cuadrado. Es una penalización por hacer una inferencia errónea sobre el parámetro de interés. Y entonces, la idea sería, si esa es mi función de pérdida, entonces el riesgo al que estoy expuesto justamente es, en promedio, cuánto me penalizaría por equivocarme, por tomar una decisión errónea. Eso es el error cuadrático medio. Puede demostrarse que el error cuadrático medio de una estadística es mayor o igual que su varianza. Porque en realidad lo que ocurre es que el error cuadrático medio es igual a la varianza más el sesgo al cuadrado. Entonces, como el sesgo al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces inmediatamente el error cuadrático medio es mayor o igual que la varianza. ¿Sí? Eso va a ser importante cuando amalgamemos las definiciones. La siguiente propiedad deseable desde la estadística clásica es la propiedad de insesgamiento. Decimos que un estimador es insesgado cuando su valor esperado coincide con el valor que quiero estimar. ¿Eso qué quiere decir? El estimador va a ser insesgado si en promedio acierto al valor. Si en promedio le atino a cuál es el valor real, entonces mi estimación es insesgada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante clarificar que el error cuadrático es mayor o igual que la varianza? Bueno, si el estimador es insesgado, entonces el sesgo es nulo y entonces el error cuadrático medio coincide con la varianza. Entonces, nuestro esquema
de estimador óptimo justamente es aquel que conjuga las dos definiciones. Por un lado, que sea insesgado, que en promedio le atina el parámetro, y en segundo lugar, que su varianza sea pequeña. ¿Sí? ¿Ustedes me avisan del tiempo? ¿Sí? Ok. Para que sea más claro, vamos a verlo con dibujitos. Sí, por favor. Ajá. Es el operador de esperanza. Ahorita pertenece a phi, la letra rusa phi. Ajá. ¿Qué es de su espacio? ¿Qué es? Este es el... El que está abajo. Aquí. Abajo, al final, Aquí. Para todos. Sí. Teta es el parámetro que me interesa estimar. No, Ajá, sí. Sí, claro. Teta es el valor que me interesa estimar. Pero ese parámetro yo puedo saber a priori que está en un intervalo. Phi, la letra phi, justamente hace el papel de ese intervalo. Por ejemplo, si yo quiero estimar una proporción, la proporción no puede ser mayor que 1, ni puede ser menor que 0. Entonces phi sería justamente el intervalo 0,1, que es donde se mueve el valor del parámetro. ¿Sí? O sea, esta es la referencia. Por ejemplo, si quiero estimar la varianza, como la varianza siempre es mayor o igual que 0, entonces la varianza vive en la parte positiva de los números, la parte no negativa. Entonces en ese momento phi se convertiría en esa parte no negativa de los números. ¿Sí? ¿Sí clarificó? Ok. Sí. Pero ese intervalo está ahí dentro del parámetro o está El parámetro está dentro del intervalo. No, perdón, el intervalo phi, el intervalo, ¿verdad? Ese que dice que teta pertenece a ese intervalo. Ese intervalo antes es el que decía que estaba en el... No, el intervalo de confianza no, es otra cosa. El intervalo de confianza es justamente que me diga, sí, ya sé que está en el espacio paramétrico, ya sé que la calificación del alumno, en un esquema tradicional de calificaciones, va a estar entre 0 y 10. Ajá. Ese sería mi espacio paramétrico. Sin embargo, con el desempeño del alumno, a la luz de lo que yo veo en sus exámenes, yo puedo saber en qué promedio, en qué valor va a estar su calificación al final del curso. ¿Sí me explico? Entonces el intervalo de confianza sería el segundo. El espacio paramétrico serían todos los posibles valores que toma la calificación. Ok. Para ver estas propiedades, vamos a verlas con dibujitos. Tenemos dos arqueros. El primer arquero es un arquero que le tira aquí, en el siguiente tiro acá, luego acá y acá. Si las distancias fueran dirigidas respecto al centro del blanco, ¿qué es lo que pasaría? Pues este sujeto en promedio le da al centro. ¿Sí? Digo, está lejano de darle al centro, pero si tira acá y acá, en promedio le dio. Entonces, en ese sentido, la propiedad de insesgamiento solita, pues nos deja un mal sabor de boca. ¿Sí? Porque bueno, pues a lo mejor si nosotros tuviéramos que agarrar el blanco, pues no sería de nuestra mayor confianza, ¿verdad? El segundo sujeto es un sujeto que tampoco le da el blanco, pero todos sus tiros están muy cercanos uno del otro. Este es un tirador que tiene una variabilidad pequeña respecto a dónde acierta. ¿Sí? Entonces, la idea es que vamos a conjuntar las dos propiedades para decir que nuestro estimador es bueno. Y entonces pensemos en esto. Si al primer tirador le reducimos su error cuadrático medio, lo que va a pasar es que se va a acercar. Entonces, ya los puntos no están en los extremos. Igualmente nunca le atina, pero en promedio le atina y son más cercanos al centro. ¿Sí? Ese ya sería un mejor tirador. Pero si minimizamos su error cuadrático medio y dejamos el insesgamiento como parte de las propiedades, entonces va a pasar esto. Los tiros van a ser poco variables y van a estar muy cercanos del centro. En ese sentido, es nuestro esquema de cuándo vamos a juzgar que un estimador es bueno. Dentro de las muestras, regresando al tema de las muestras, podemos identificar dos. Una muestra es un subconjunto
Entonces tenemos muestras no probabilísticas que son seleccionadas mediante un esquema por cuotas, por conveniencia, por voluntarios, y aquellas probabilísticas. Estas son las únicas que permiten hacer una inferencia sobre el total de la población. El error de muestreo es la penalización que voy a tener por no haber observado toda la población, sino solo una parte. Como la penalización se va a dar, me interesa que esa penalización sea menor. Todos los errores que se deben a cosas que no fueron por muestreo, por haber sido observada solo una parte de la población, son errores no muestrales, sesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el marco está incompleto, eso ya no es un error de muestreo, es un error no muestral, un sesgo, y de entrada, antes de haber iniciado el estudio, mi estudio va a estar chueco, ¿sí? Entonces, por eso es importante el marco. Las ventajas de utilizar el muestreo seguramente ya las conocen, son más baratos, los tiempos para reunir la muestra son menores, y la que siempre no es totalmente clara, las encuestas pueden dar una estimación más precisa. ¿Por qué? Si yo necesito contratar 10,000 sujetos para hacer una encuesta, es difícil de capacitar. Si puedo contratar a 5, los puedo capacitar muy bien y con altas calificaciones en su escolaridad. Por marco de muestreo vamos a entender el estado de todas las unidades de muestreo, ¿sí? Prácticamente para la implementación de cualquier diseño muestral se requiere un marco de muestreo. Y digo prácticamente porque, por ejemplo, el muestreo sistemático, cuando se fija una fracción de la población, tiene esa excepción. Yo no observo cuántos sujetos hay de entrada, sino escojo 1 de cada 10. Y así selecciono el 10% de la población, sin ni siquiera tenerla listada y sin ni siquiera saber de qué tamaño es, ¿sí? Pero todos los esquemas de las evaluaciones a gran escala requieren un marco de muestreo. La importancia del marco de muestreo pues, es que el esquema de estimación y la forma de los estimadores, el esquema de selección y la forma de los estimadores va a estar dominada, va a ser definida por lo que yo tenga en el marco. La construcción del marco tradicionalmente se puede hacer a partir de registros administrativos, otros marcos requieren salir a campo, alistar viviendas, etcétera, etcétera. Pero normalmente todo surge a partir de un registro administrativo o de un censo. A veces requieren trabajo de campo y eso puede hacer que los marcos sean costosos. En una encuesta o en un estudio polietápico, donde la muestra es polietápica, se requiere un marco de muestreo para cada etapa de selección. Entonces el marco de muestreo en realidad es una base de datos relacionados. Las de la primera etapa están relacionadas con las de la segunda etapa, las de la segunda con la tercera etapa, y entonces las llaves juegan ese papel. A veces tenemos marcos múltiples, porque un registro tiene el 90% de la población, el otro tiene el 80%, pero tiene algunos que no tiene el otro. Esos son marcos múltiples. Los estimadores tienen una forma específica, pero en este caso vamos a suponer que para los fines del estudio solo tenemos uno. ¿Qué es lo mínimo que debe de tener un marco? Nuevamente regresamos a pues, ¿qué tan bueno es un marco? Pues depende de las características que haya definido. Lo primero es que haya identificadores únicos, que no pueda confundir la primera con la segunda observación o así, y la segunda es que me permita acceder a la unidad de muestreo. Esto ya lo mencioné. ¿Qué es un buen marco? Bueno, pues cuando todos los elementos de la población objetivo están presentes en el marco, no hay elementos repetidos, porque eso me altera las probabilidades, y no incluye elementos que puedan parecer como parte de la población, pero que finalmente cuando hago la observación definitivamente no lo es, o a veces ni siquiera me dé cuenta y lo incluyen mis estimaciones, y mi estimación sea sesgada, ¿verdad? Imagínense, voy a hacer una encuesta, una muestra de primarias, y en el marco de primarias hay un bachillerato, y yo aplico la prueba, pues eso no va a ser representativo de nada de lo que quiero estudiar, ¿verdad?
El marco ideal, pues así como el hombre ideal o la mujer ideal, pueden tener un sinfín de características. Para empezar, tiene que tener lo que es un buen marco. Después, permitir identificar a subconjuntos, que estos nos van a ayudar a estratificar y dar más precisión a nuestros estimadores o hacer inferencias sobre poblaciones específicas. También, para facilitar el control operativo, la información del marco puede ser de mucha utilidad. Muchas veces es necesario o conveniente contar con variables que nos permitan asignar la probabilidad de selección de cada uno de las unidades. Aunque si no lo incluyen, habría que hacer una combinación de esquemas de muestreo. Nos permite mejorar la precisión de los estimadores utilizando como información auxiliar para hacerlos más precisos. Nos permite que el muestreo sea más rápido, que los costos de implementarlo sean más baratos y que la dispersión de la muestra sea menor. Y así, etcétera, 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 ¿no? Los problemas frecuentes de los marcos son que faltan elementos, que hay elementos que vienen en grupo y que entonces no se le puede asignar probabilidad a cada unidad, sino solo a la probabilidad del grupo. Hay información faltante o elementos que no deben estar en el marco y a veces también tenemos elementos duplicados. Lo ideal es que la población muestreada pues, coincida con la población objetivo. Desafortunadamente lo que ocurre es esto en la práctica. Este es un esquema tomado del libro de Lord. Y normalmente lo que tenemos es un marco muestral que incluye población no elegible. La parte de limpieza del marco debe de considerar, eliminar, identificar a estas unidades y eliminarlas. Dentro del marco también voy a tener algunas que, aunque están listadas con mucha precisión, nunca las voy a encontrar, no son localizables, no me responden cuando llego a hacer el estudio, o simplemente no pueden responder. Imagínense que para nuestro estudio seleccionamos una escuela de atención especial para niños que tienen alguna limitación de algún tipo. Entonces es probable que no puedan responder la prueba, ¿sí? Y nuestra población objetivo a veces incluye unidades que no están en nuestro listado. Y como no sabemos de su existencia, pues probablemente nunca lleguemos a ellas. Lo que vamos a tratar de hacer al limpiar los marcos es que estos sean más parecidos, de modo que nos quedaran así como en el esquema anterior, ¿no? ¿Qué hacer si el marco te presenta problemas? Bueno, depende de la dimensión. Si realmente el error es pequeño, pues podemos vivir con ello. Y simplemente seleccionar, obviamente teniendo esta consideración. Y a veces es conveniente a partir de las idas a campo, a los levantamientos, recuperar información que nos sirva para corregir estos problemas. A veces se puede, a veces no. A veces, pues nuestro marco no da para lo que queremos estudiar. Entonces tenemos dos opciones: abandonar nuestro estudio o reorientarlo a una población diferente. Y la tercera, pues es corregir el listado. Esto no siempre es fácil ni tampoco barato. A veces requiere salir a campo, hacer levantamientos de información, a veces requiere la implementación de algoritmos complejos para poder hacer esa limpieza y corrección del marco. Entonces, esas son las tres posibles alternativas. Ya nada más para finalizar, una población objetivo, considerando una población que puede estar etiquetada por estas subíndices, 1 hasta Kn, puedo referirme alternativamente a ella a partir de sus letras, o sea, de sus números. En vez de referirme al sujeto que tiene el número 1, me refiero a él como 1 directamente, ¿sí? Hay una relación 1 a 1. Las variables de estudio las vamos a denotar por Y, la variable de estudio, y los valores como Y mayúsculas. Es importante hacer esto es muy importante. En el muestreo, a diferencia de todo lo que se ve en estadística clásica, en el primer curso de inferencia, en el muestreo, la aleatoriedad no está sobre la observación, está sobre la selección del sujeto, ¿sí? Entonces, sería medio raro que escogiéramos a 10
integrantes, viéramos si es hombre o mujer, saliéramos y regresáramos y los mismos integrantes hubieran cambiado de sexo, ¿verdad? Eso sería raro. Entonces, la característica está fija. Lo que es variable es la incorporación a la muestra. ¿Sí? Y bueno, estas, a medida que se utilicen, las ocuparemos nada más para comentarles. Estos son los parámetros que principalmente estimaremos en muestreo. Los totales, el cociente entre dos totales y una estadística de orden no presentido. Todas las demás estadísticas prácticamente se pueden construir como funciones de estas. Por ejemplo, si divido el total entre el número de elementos, estimo el promedio, y así sucesivamente. Hay algunas referencias en la presentación. Si tienen alguna duda respecto a lo que acabo de comentar, ¿al final? Al final. Ok, gracias. Buenos días. Bueno, yo traje otra presentación, no sé si quieren hacer pantalla. Mientras tanto me presento, mi nombre es Andrés Gutiérrez, yo soy el director de evaluación del ICFES. El ICFES es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que queda en Bogotá, somos más o menos unas 500 personas. Vengo con el subdirector de estadística, Cristian Teles. Y hago parte también del comité de datos del estudio. Vamos a hablar hoy acerca de dos tópicos importantes, un poco complementando la presentación anterior, que tienen que ver y están de la mano, muy de la mano con la buena y la correcta definición de un marco de muestreo. Un marco de muestreo que tiene que tener ciertas características y sin pues, ante la ausencia de un buen marco de muestreo, pues no puede haber un buen muestreo. Algo claro es que un marco de muestreo siempre tiene que haber un marco de muestreo para hacer un muestreo, al menos de manera implícita. Sin un marco de muestreo es imposible identificar y ubicar a las unidades de interés. En nuestro caso, en estos estudios a gran escala, nuestras unidades de interés pues, están referidas casi siempre a las escuelas o a los distritos que contienen las escuelas, a los estudiantes y a los profesores, y hay que llegar a ellos de alguna manera. Entonces, quiero tratar dos temas: estratificación y medidas de trabajo. En estratificación, Richard Ballen nos dice, es una de las técnicas más difundidas y usadas en muestreo, puesto que tiene funcionalidades estadísticas y administrativas que la hacen atractiva. En particular, permite tratar con subpoblaciones, aumenta la eficiencia de las estimaciones y contribuye a la administración eficiente de grandes encuestas. Ya en la presentación anterior nos estaban introduciendo el tema de las estadísticas y de los estimadores. Realmente hacia allá es donde apuntamos. En muestreo uno tiene que ser inteligente y hábil y audaz y un poco como que la práctica lo va uno moldeando para tener diferentes estrategias para conseguir la información. La información que nosotros vamos a conseguir está supeditada a un subconjunto de la población grande. Y ese subconjunto tiene que ser un subconjunto eficiente, en términos de que me permita tener representatividad de la población grande. No queremos cualquier subconjunto. ¿Está claro? No queremos cualquier subconjunto. Queremos un subconjunto que sea representativo de la gran población. ¿Y qué significa representativo? No sé si alguien quiere decir qué pasa por su cabeza cuando yo digo representativo, porque eso es como, sí, ¿cómo es tu nombre? Disculpa. Jessica, ¿de dónde vienes? De El Salvador. Cuéntanos. Representativo para mí, según conozco, es que ella cumple todas las características de la población a la cual. Que cumpla con todas las características de la población de interés. ¿Alguien tiene alguna otra acepción a representativo? ¿Qué es una muestra representativa?
¿Será que una muestra representativa es aquella que cumpla con todas las características de la población de interés? ¿Ustedes qué creen? ¿Con la distribución espacial también? Bien, este es, yo creo que quid del asunto. Antes de empezar a hablar de estratificación y de medidas de tamaño, creo que es bien importante definir qué es una muestra representativa. Una muestra es representativa si cuando yo la expando, cuando es un subconjunto, ¿no? Estamos de acuerdo que ya las definiciones nos han dicho que es un subconjunto de la población, es decir, que hay muchísimos menos elementos en ese subconjunto que en la población, ¿cierto? Y el espíritu del muestreo es que cada elemento de la población se representa a sí mismo, perdón, en la muestra se representa a sí mismo y a otros elementos de la población. Ese es el quid del asunto en el muestreo. O sea, yo soy capaz de representarme a mí mismo, pero yo también tengo que saber que como yo, hay otros parecidos. Y que yo tengo que aprovechar eso para tomar ventaja y entonces tener una mayor eficiencia en el momento de seleccionar la muestra. Entonces yo tengo que tener en cuenta que yo me represento a mí mismo y a otros, ¿no? Y a otros. Y yo creo que eso es bueno en el muestreo porque si usted a veces se quiere diferenciar, ¿no? De su vecino, por ejemplo, yo siempre digo que mis vecinos hacen mucho ruido en Bogotá. Hay gente que acostumbra a poner su música a todo volumen, ¿no? La escucha. ¿Por qué? Pero tengo que darme cuenta que yo soy parecido al vecino, ¿no? Porque vivimos en el mismo conjunto de apartamentos, por ejemplo. Tenemos unas características similares porque vivimos ahí. Entonces yo soy parecido. Y lo mismo sucede en las poblaciones que nos interesan en términos de estudios educativos. El niño que está en un salón junto al otro, junto a su vecinito, ellos son parecidos, vienen de características sociodemográficas parecidas, por lo menos en los países latinoamericanos. Si están en una escuela privada, con seguridad que esos niños tienen unas mejores condiciones socioeconómicas que otros niños que están en escuelas oficiales en la ruralidad, por ejemplo. Y entonces yo no tengo que seleccionar a todo el mundo para tener diferencias, sino que puedo aprovecharme de que este niño se parece a su vecinito y se representa a sí mismo a otro, para tener un subconjunto que lo voy a llamar muestra. Y después viene un proceso que se llama el proceso de estimación, que yo no voy a hablar mucho de eso porque ya vendrán otros talleres y los profesores abarcarán también ese proceso, pero al final es como que mis características, lo que me midieron a mí, mi proficiencia en matemáticas, qué sé yo, mis condiciones socioeconómicas, eso se va a expandir. ¿Por qué se expande? Porque yo me represento a mí mismo, pero también a otros. Entonces, al momento de hacer esa expansión, lo que yo quisiera encontrarme es que cuando yo expanda, o cuando yo pondere, lo que me encuentre sea una caracterización muy parecida a la de la población de interés. Muy parecida. Pero fíjense que esto va en varias vías, y es que no necesariamente la muestra debe reflejar perfectamente todas las condiciones de la población. Es la muestra expandida, ¿no? Es la muestra expandida. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, en los estudios a gran escala, por qué siempre la Ciudad de México es seleccionada, ¿no? ¿Cuántos municipios hay en México, o municipalidades o 2.456. ¿Perdón? 2.456. 2.456. Entonces, un muestreo inteligente no le asigna la misma probabilidad de ser seleccionado a Ciudad de México que a todos los otros municipios, a los municipios grandes, ¿no? Porque podría caber la posibilidad de que un municipio grande no estuviera en esa muestra. Y entonces yo tengo que tomar una muestra inteligente, una muestra en donde yo contemple que hay municipios más grandes que otros que deberían tener una mayor probabilidad de ser seleccionados. Y aquí es donde viene como un concepto importante del muestreo, y es que no todas las unidades son seleccionadas con la misma probabilidad. Pero eso no quiere decir que esto sea injusto. Quiere decir que hay un patrón de aleatoriedad, por supuesto,
Es decir, todas las unidades tienen que tener una probabilidad de ser incluidas en la muestra o de ser seleccionadas, pero no la misma. ¿Sí vamos claros? No tiene la misma probabilidad de selección una escuela con 2 o 3 estudiantes que una escuela con 4.000 estudiantes. ¿Sí vamos? No debería tener la misma probabilidad de selección. ¿Cómo hago yo para hablar de esa asignación, de estos esquemas? Pues lo primero que tengo que saber es que antes de llegar allá, y ya llegaremos en las sesiones de hoy, mañana y el viernes, pero lo cierto es que en términos de hacer una muestra más eficiente o un muestreo más eficiente, pues tengo que tocar dos cosas: la estratificación y las medidas de tamaño. Y yo no puedo hacer esto no lo puedo definir sin que en el marco muestral yo tenga acceso a información auxiliar. El marco muestral tiene que ser, es un dispositivo electrónico o un marco de lista, etcétera, que permite hacer 2 cosas básicamente. 1, identificar, y 2, ubicar a las unidades de interés. Si yo no las puedo ubicar, es muy difícil llegar a ellas para hacerles la encuesta o el estudio. Y si no las puedo identificar, mucho menos, ¿no? Tienen que tener las 2 cosas, la identificación y la ubicación. Ya con eso yo puedo hacer muestreo. Pero además de eso, yo puedo tener otras características asociadas a las unidades en el mismo marco de muestreo. Es por eso que cuando les pedimos en la revisión de los marcos, la identificación de las escuelas tiene que ser clara. ¿Digo? Por supuesto, A ustedes, ¿quiénes están trabajando en los marcos muestrales del cuarto estudio dentro de sus equipos? ¿Pueden levantar la mano? Mira, tienes público. Tengo público. Entonces, cuando vienen las listas en Excel y la identificación de la escuela corresponde, no sé, a una raya o a un numerito 0, es imposible que podamos identificar la escuela con una raya, ¿no? O cuando hay duplicados, entonces recuerden, identificación y ubicación. Pero cuando viene el nombre de la escuela, ¿no? El código oficial del país, de la escuela, y el nombre tiene buena identificación, pero no puedo ubicarla, no sé en qué municipio está, no sé en qué ciudad está, no sé si es urbana, si es rural, pues tampoco me sirve mucho que esté ahí, ¿cierto? Entonces el marco de muestreo tiene que tener esas 2 bondades, la identificación y la ubicación para hacer muestreo. Con esas 2 cosas puedo hacer muestreo. Ahora, no será el muestreo más inteligente que puedo hacer, porque si tengo además otras características que me permitan hacer estratificación o tener el tamaño, entonces en la medida que el marco tenga más características y más cualidades, más bondades, yo podré hacer un muestreo más inteligente. Resumamos esto de muestreo más inteligente. Muestreo más inteligente quiere decir que yo cometa el mínimo de error al momento de hacer la síntesis. ¿Sí? ¿Está claro? Yo quiero cometer el error mínimo, no quiero equivocarme. Porque lo cierto es que cualquier selección de subconjuntos, cuando uno va a hacer una inferencia, pues puede equivocar, ¿cierto? Y ya nos hablaban acá del error cuadrático medio, de lo que yo quiero siempre es tener estimadores insesgados, pero no solamente insesgados, sino con poca varianza. Porque puede ser que uno le apunte allá y otro al otro extremo, y en media, cuando yo saco el promedio, pues no tengo sesgo. Lo que yo quisiera es más bien que todas las estimaciones posibles estén muy cerquita del valor del parámetro. El valor del parámetro no lo va a conocer a no ser que haga un estudio censal. Y lo cierto es que no vamos a hacer un estudio censal. Hay que apoyarnos en el muestreo. Y el muestreo entonces lo que dice es, si usted tiene un buen marco de muestreo, puede hacer muestreo. Si además de ese buen marco muestral que le permite identificar y ubicar, usted tiene características de información auxiliar, entonces el error que usted va a cometer va a ser menor. Y entonces vamos a hablar de la estratificación en primera instancia. Hay 2 tipos de estratificación. Bueno, en realidad hay una sola estratificación, ¿no? Pero yo la partí aquí en 2. La estratificación explícita consiste en dividir el marco de muestreo, cuando existe información auxiliar que me permita hacerlo, en H subgrupos o marcos más pequeños. Dichos subgrupos están formados antes de la recolección de la información y se llaman estratos. Y el objetivo de la estratificación es tener estimaciones muestrales más precisas. ¿Listo? Entonces, si yo no tengo en mi marco muestral
una caracterización que me permita hacer esto, yo no puedo hacer estratificación. ¿Listo? Estratificación quiere decir que yo parto la población en unos subgrupos poblacionales. Pero para partir la población en subgrupos poblacionales, yo necesito conocer la pertenencia de cada individuo al subgrupo. Por ejemplo, piense que usted tiene en su Excel la población de las escuelas. Si usted quiere partir esa población en rural y urbano, debe saber con precisión cada escuela a qué sector pertenece. Si pertenece al sector rural o pertenece al sector urbano. En Colombia digo rural o urbano. Sí es unificado eso para todos los países. Disculpen, sí no. Entonces, ¿y por qué quiero partir el sector rural y urbano? Por ejemplo, hablando de los colegios oficiales o de los colegios públicos en Colombia. ¿Alguien tiene una idea? ¿Tu nombre es? Ariel, de República Dominicana. Esa clasificación se haría tomando en cuenta esa variable, porque se entiende que la variable tiene un comportamiento diferente en un estrato y en otro. Lo que hago es simplemente considerar la variabilidad que introduce ese cambio como parte de mi esquema de mi plan de muestreo, y así, contando con esa variabilidad, reduzco el sesgo de selección al final. Estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene otra explicación a esto? Bueno, básicamente es lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar en la medida última de nuestra variable de interés, que pues pensemos en que es proficiencia en matemáticas. En Colombia, por lo menos, hay una gran diferenciación entre las escuelas rurales oficiales y las escuelas urbanas oficiales. Lo que se ve en los resultados de las pruebas saber, que son nuestras pruebas estandarizadas nacionales, es que hay una gran diferencia, una brecha muy grande entre el logro que alcanzan los estudiantes de las escuelas rurales frente a lo que alcanzan los estudiantes de las escuelas urbanas, en detrimento de la ruralidad, ¿no? Se percibe que hay un menor desempeño en lo rural y un mayor desempeño en lo urbano. Entonces, yo podría tener el marco de muestreo y meter eso todo en un paquete, rural y urbano. Y lo que va a pasar ahí es que va a obtener mucha variación, ¿cierto? Y variación no es bueno. Acotar la variación sí lo es. En cambio, si yo parto la población en rural por un lado y urbano por el otro, entonces estoy acotando la variación. Porque me va a quedar con las escuelas que pertenecen a la ruralidad, que tienen un desempeño bajo, acá, y con las escuelas que pertenecen al urbano, que tienen un desempeño un poco más alto, acá. Entonces estoy partiendo la variación. Ya no tengo esto, sino dos grupos acá y acá. Y entonces la gracia es estimar dos veces, y después ya les cuento cómo hacemos para unificar la estimación. Pero lo que hay detrás de la estratificación es simplemente lo que nuestro amigo de República Dominicana nos dice: partamos la variabilidad, porque si yo tengo muchísima variabilidad, voy a tener muchísimo error de muestreo. ¿Sí? Hacia allá vamos. Por eso es que nosotros somos tan recalcitrantes en necesitamos que la información de los marcos de muestreo esté lo más fina posible y que haya mucha información. Estoy hablando de la estratificación natural en estudios de educación, que es zona y sector, rural, urbano, público y privado, porque también hay una gran diferenciación en Colombia, por lo menos, entre los colegios privados y los colegios públicos. Y también podemos partir esa variación, ¿cierto? Bien, pero yo no puedo hacerlo sin tener esa información en el marco muestral. Dice, tenemos que la variable de interés asume distintos valores promedio en las diferentes subpoblaciones. Entonces, público y privado. El desempeño en las pruebas cognitivas de los colegios privados en Colombia es más alto, significativamente más alto, que el desempeño de los colegios oficiales. Entonces, eso me permitiría a mí tener una herramienta para partir la población. Uno dice, es prudente partir esta población, porque yo no quiero tener en un saco, en una bolsa, toda esta variabilidad, prefiero partirla.
A pesar de que haga esa partición, sigue habiendo variabilidad dentro de lo público y dentro de lo privado, ¿no? En lo privado tengo colegios con desempeño muy alto, pero también con colegios con desempeño bajo. Y en lo público tengo colegios con desempeño muy bajo, pero algunos con desempeño medio alto. O sea, sigue habiendo variabilidad. No porque yo estratifique me voy a quitar de encima del error de muestreo, porque sigue habiendo variabilidad. La idea acá es tener marcos muestrales que me permitan acotar esa variabilidad. Y al acotar la variabilidad, reducir el error de muestreo, el error que yo estoy cometiendo por no hacer un censo. Algunas variables típicas de estratificación son de tipo regional, también puede ser municipio, estado, provincia, por demográfico, digamos, si yo tengo acá, si tuviera interés en hacer alguna distinción de género, grupo de edad, socioeconómico, grupo de ingreso. No siempre yo voy a estratificar para reducir la variabilidad. Recuerden que Richard Valens nos decía en la primera diapositiva, esto sirve tanto para tener mayor precisión como para que la logística del campo sea mucho más rápida. Entonces, puedo tener razones administrativas, puede ser que yo quiera tener representatividad de la muestra seleccionada respecto al comportamiento de la población según esa información auxiliar. Puede ser que yo requiera estimaciones más precisas por cada subpoblación. Puede ser que yo quiera menor coste o reducción de la varianza de la selección. Estas son 5 razones que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer un muestreo. 5 razones que le dicen a usted, es mejor estratificar que meter todo en una bolsa y considerar que todo tiene la misma probabilidad, ¿no? Al final usted podría hacer cualquiera de los 2 ejercicios. Y seguimos hablando de muestreo, y seguimos hablando de estadística, y seguimos hablando de inferencias, y seguimos hablando incluso de insercionamiento. Pero en un ejercicio con estratificación, usted va a tener un error muy pequeño. En un ejercicio con estratificación el error es pequeño. En un ejercicio sin estratificación puede ser que el error sea muy grande, ¿no? Así que este también es un mensaje que les quiero compartir. El muestreo no es la solución al problema. El buen muestreo sí, ¿no? El buen muestreo sí. Entonces tengo 5 razones que me dicen, hombre, es mejor estratificar. Y estas son algunas propiedades. Yo tengo una población de estudiantes o de escuelas o de personas que la divido en H subgrupos. A cada estrato lo van a notar con esta uso H, que es de tamaño NH. Entonces, no sé, si el país tiene 100 escuelas y el 30% es rural, pues entonces 30 escuelas son de la ruralidad, 70 escuelas son urbanas, 30 más 70 da 100, ¿no? Es esto que está acá. Y esto es importante porque me permite hacer estimaciones rápidamente. Fíjense que aquí yo no tengo que saber, sino solamente tengo que saber sumar. Esta es una suma, ¿no? Y al sumar, yo estoy agregando. Y al agregar, pues entonces ya no tengo inferencias por rural y urbano por separado, sino que cuando los agrego y los sumo, tengo inferencias por país, ¿no? Fíjense en el total. Supongamos que este es el total está dado por la suma de la variable en toda la población, pero como yo puedo partir esto, entonces lo único que hago es sumar por los estratos esos totales. Es muy sencilla la agregación acá. O sea, pasar del estrato a la población solo requiere sumar. Bueno, y aquí tenemos la media. Este, por ejemplo, esto lo estaba viendo ayer. Esta es nuestro ST3A. ¿Quién está familiarizado con eso? María Antonieta, con seguridad, de PISA. Es la tarea número 3 número 3A de PISA. Y aquí yo quise ponerle las variables de estratificación que Colombia usa en PISA. La primera variable de estratificación es el sector, si es urbano o rural. La segunda variable de estratificación es si es público o privado. Y nuestra tercera variable de estratificación es si tiene jornada los sábados, los fines de semana. Esas son variables de estratificación para nosotros. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. La diferencia en el desempeño cognitivo entre urbano y rural es muy grande. Entonces, eso ya me dice a mí que tengo que estratificar. La diferencia entre público y privado en términos de desempeño es muy grande. Y la diferencia entre los estudiantes que estudian sábados, los fines de semana, y los que estudian una jornada de lunes a viernes también es muy grande. Entonces, lo que yo hago es hacer como apalancarme en esta realidad y definir estos estados.
Hay 3 estratos, cada uno con 2 niveles, es decir, hay 8 estratos explícitos, 2 a la 3, que resultan de la mezcla. Esta es urbano público y con fines de semana, urbano público sin fines de semana, urbano privado y con fines de semana, etc. Le doy la identificación a los estratos y aquí esto es algo importante para saber cuál es el porcentaje de escuelas en esta población. Claramente el porcentaje más alto que son las urbanas, escuelas urbanas públicas que no tienen jornada los fines de semana, representan el 53%. Las rurales privadas, que en Colombia son las escuelas con mejor desempeño porque están afuera de la ciudad, tienen tienen campus grandísimos, salones hermosos, infraestructura, toda la que quieran, esas no tienen. Fíjense que el porcentaje de escuelas rurales privadas que tienen fines de semana pues es nulo, hay 0 escuelas. Y eso representa el 0% de la población, o sea que este estrato realmente se eliminaría, tendríamos 7 estratos porque pues ahí no hay nada. Y esa es nuestra hoja, este es nuestro S73A en PISA, por ejemplo. Y la razón de la estratificación acá está más que por lo logístico, porque hay una diferencia sustancial en el desempeño promedio de los estudiantes. ¿Eso tiene sentido? Sí. Y yo quiero que ustedes piensen cuáles son las variables de estratificación explícita que ustedes manejarían en su país, más allá de que nosotros en el comité de datos hayamos dado algunos lineamientos para estratificar. Nosotros les enviamos a ustedes un archivo de Excel con un diccionario de datos y ahí hay algunas variables. ¿Cuáles de esas podrían ser usadas como variables de estratificación explícita? Quédense con esa pregunta y la discutimos al final, si Adrián nos permite y si hay tiempo. Bien, no solamente estamos hablando de estratificación explícita, sino también de estratificación implícita, que se refiere a lo mismo, un poco como que la técnica acá es partir la población en subgrupos poblacionales. Si me permiten entonces hacer un resumen. Estratificación igual partir la población para obtener mejores resultados, mayor precisión, menor error de muestreo. Menor error de muestreo es bueno, mayor precisión es muy bueno. La estratificación explícita sigue partiendo la población en grupos. Yo tengo que tener esa información de las escuelas de antemano. Fíjense que aquí yo no he hecho el estudio, pero yo sí puedo decir que el 7.3% de las escuelas son rurales, públicas y que no tienen fines de semana. ¿Por qué puedo decir eso? Porque hay un sistema de información que me permite decir eso. Yo no puedo estratificar sin saber esto de antemano. Eso también tiene que quedar claro. No puedo estratificar sin tener esta información a priori. Seguimos entonces pidiéndole más al marco. Entre más le pidamos al marco, mejor va a ser la estimación. La estimación. Entre menos cositas tenga el marco, pues entonces estoy en un esquema en donde el error va a subir un poco más, ¿no? Entonces pidámosle más. El marco, yo quiero que tenga información auxiliar categórica, o sea, discreta, que me permita ordenar el marco de acuerdo a nuevas variables. Ese ordenamiento particiona a la población en unos grupos latentes. Esta es una técnica, bueno, ya nos enseñarán que es muestreo sistemático, yo voy a tratar de no profundizar en esto, pero la gracia es que al final la muestra reproduzca aproximadamente los mismos porcentajes poblacionales de las categorías por las cuales se ordenó el marco. Entonces este proceso de ordenar el marco por variables que me parten el grupo poblacional se llama estratificación implícita. Ya lo vamos a ver mucho más al detalle. ¿Por qué quiero estratificar implícitamente? Bueno, porque me permite ordenar la población. Y ordenar la población es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque al momento de hacer una selección de una escuela, esa escuela puede participar o no, ¿cierto? Nosotros tuvimos PISA, el piloto de PISA hace 2 semanas. Y una escuela, ya no tenemos todo listo y después digo, no quiero participar. Y cuando una escuela no participa, entonces es una escuelita menos. Recuerden que la escuela tiene estudiantes. Los estudiantes se representan a sí mismos y a otros más. Otros de otras regiones. Entonces, dejar de tener una escuela es dejar de tener información que me va a representar una gran parte del país. ¿Cierto?
entonces no me puedo quedar sin la escuela, tengo que reemplazarla. Y una forma de reemplazar rápidamente, muy rápidamente, es haber ordenado la población. Entonces, ya les voy a mostrar cómo lo hacemos, es muy sencillo realmente. Pero si yo puedo ordenar la población y las escuelas siguen un orden lógico, entonces seleccionar el reemplazo de una escuela que no quiso participar o no pudo participar o pasó algo y no participó es muy sencillo, porque yo voy a escoger al siguiente o al anterior, ¿cierto? No tengo que hacer mucho más, no tengo que volver a hacer otra selección aleatoria, no tengo que correr otro algoritmo, porque la aleatoriedad ya está implícita, porque esa escuela fue seleccionada aleatoriamente. Así que si esa escuela fue seleccionada aleatoriamente, la que está justo antes o justo después también conserva ese esquema aleatorio, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos en resumen estratificación explícita, estratificación implícita, pero la estratificación implícita funciona muy bien cuando yo tengo información, además de información categórica, información continua. Y entonces, esto lo resolvemos después. Les voy a contar que en PISA tenemos las variables de estratificación explícitas, son zonas, sector, jornada. Este es urbano-rural, público-privado y si tiene fines de semana o no. Y nuestras variables de estratificación implícita son grado modal y calendario. En PISA, por ejemplo, el grado modal es décimo grado. Colombia tiene hasta grado 11, ahí termina la educación media. Después de que el estudiante cursa grado 11, empieza su educación superior. Y lo cierto es que las escuelas, pues la mayoría de estudiantes tienen en grado décimo a sus estudiantes con 15 años. Pero no necesariamente todas las escuelas tienen grado décimo y hay estudiantes que tienen 15 años que están en octavo o noveno. Es un fenómeno, ¿no? Claramente eso me dice a mí, pues, con todo el background que tenemos todos nosotros, sabemos entonces que la repitencia es un indicador de bajo desempeño, ¿cierto? Entonces ahí tengo variables de estratificación implícita. Y el calendario, en Colombia hay dos calendarios. Yo no sé si aquí es comparable con el hemisferio norte y el hemisferio sur, algo así, pero lo cierto es que hay dos calendarios. Uno empieza en febrero y termina en noviembre, y el otro empieza en agosto y termina en abril. Son dos calendarios y son dos poblaciones totalmente diferentes. Las personas que tienen la oportunidad de estudiar en colegios de calendario B, que son las que empiezan en agosto, tienen un desempeño de una desviación estándar por encima de las de calendario A en las pruebas a ver. El promedio, señor. ¿El calendario tiene que ver con el público-privado? Sí, porque no hay escuelas de calendario B públicas, todas son privadas, pero no todas las escuelas privadas son de calendario B. ¿La escuela decide cómo qué calendario? ¿Perdón? ¿La escuela misma que decide qué calendario aplica? Sí, pero tiene que ser privado. Entonces, los colegios de calendario B tienen un desempeño mucho más alto, una desviación estándar del promedio global, es mucho. Y las de calendario A, pues tienen un desempeño medio, ¿no? Las de calendario B tienen un desempeño mucho más alto. Entonces, una de las variables que queremos tener acá implícitamente es calendario. Y esto funciona muy bien con las medidas de tamaño. Entonces, en resumen, tenemos información en el marco de forma discretas que me permite categorizar la población. Categorizar la población de una vez es sinónimo de partir la población en grupos, ¿cierto? Bien, pero también puedo tener la información de forma continua. Y a esto le vamos a llamar medidas de tamaño, una medida de tamaño. Dice, cuando el marco de muestreo dispone de una información característica auxiliar continua disponible para todos los elementos de la población, esto es importante, todos los elementos, entonces es posible utilizar diseños de muestreo que implementan métodos de selección cuyas probabilidades de selección e inclusión sean proporcionales al total de la característica auxiliar. Bueno, eso ya nos contarán más adelante de qué se trata. Pero lo cierto es que otra forma de hacer un muestreo inteligente es utilizando esas características de información auxiliar continua. Una característica de información auxiliar continua, por ejemplo, para las escuelas, que se puede conseguir rápido, es el número de estudiantes en la escuela, ¿cierto? Número de estudiantes en la escuela. Y eso me va a permitir
ordenar el marco. Recuerden que yo estaba diciendo que la estratificación implícita me permitiría también, además de partir la población y tener mejores estimaciones, mayor precisión y menor error, seleccionar los reemplazos. Si yo ordeno el marco por las características de estratificación explícita e implícita y además por el número de estudiantes, la escuela que no decidió participar o que decidió no participar en el estudio va a ser reemplazada por una muy parecida a ella, ¿cierto? Entonces ahí me evito una cantidad de técnicas elaboradas. Esto es simplemente un ordenamiento muy sencillo que me va a permitir tener al final una mejor forma de seleccionar reemplazos. Pero no solamente sirve para seleccionar reemplazos. Lo cierto es que si esta información X se relaciona muy bien con la variable de interés Y, el error que yo cometo acá es muy pequeño. Muy pequeño. Y recuerden, lo que yo quiero hacer en un estudio por muestreo es minimizar el error. Siempre. Porque yo considero, por ejemplo, que el trabajo que hacemos en el IFES es un trabajo muy importante para la sociedad. Y me considero también como una persona que está dirigiendo un equipo que le da estadísticas oficiales al país. Entonces, todas las estimaciones tienen que ser muy buenas. El error de medición tiene que ser pequeño, pero no solamente el error de medición, sino el error de muestreo para nuestras evaluaciones muestrales. Y si estamos participando en ese empeño todos en el ERCE, pues lo cierto es que es un estudio muestral y lo cierto es que tenemos que tener los mejores marcos o tratar de tener los mejores marcos para que al final la estimación del desempeño cognitivo y todo lo que estudia el ERCE en su país sea muy buena y que me esté reflejando la realidad del país para tomar mejores decisiones en términos de política pública. Eso al final, todas estas técnicas de muestreo y la estratificación implícita, explícita y las medidas de tamaño redundan en que yo estoy haciendo el mejor trabajo para que las diferencias sean precisas y no equivocarme. ¿Cuáles son las medidas de tamaño de su país? Bueno, esto lo discutimos más adelante, pero un poco lo que nos han dicho cuando nos están pidiendo la información del Excel es número de estudiantes en grado tercero, número de estudiantes en grado sexto, número de estudiantes en la escuela, número de profesores, número de niñas, número de niños, entre otros, ¿no? Esa información cuantitativa me va a permitir tener medidas de tamaño con una mejor estimación. Este es otro estudio que se llama TALIS. Este es un estudio que se partió en dos en realidad. TALIS es una encuesta, es Teaching and Learning International Survey. Nosotros estamos participando acá y esto se partió en dos en algún momento. Es una encuesta a profesores y rectores y se partió en dos y entonces estamos participando en este que se llama BTS, que es el estudio de TALIS pero basado en video. Entonces van a filmar a los profesores dando clase de matemáticas de ecuaciones cuadráticas y vamos a tener ahí una muestra de 85. Entonces fíjense que tengo acá estratos con una estratificación explícita, rural, público, y en estratificación implícita no quisimos tener ninguna variable de estratificación, entonces van todas, implícitamente no tenemos estratos implícitos, y tenemos una medida de tamaño que es el número de estudiantes en estas escuelas. Entonces, para este estrato tenemos que hay 5.498 escuelas públicas que son rurales y ahí hay 551.000 estudiantes. Entonces, mi medida de tamaño es el número de estudiantes por escuela. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que me toca conseguir eso de las fuentes de los registros administrativos. Tiene que haber una base de datos que alimente esto. En público urbano tengo 3.810 escuelas y ahí hay 1.709.847. ¿Ven algo curioso acá? Hay más escuelas públicas rurales que públicas urbanas, ¿lo ven? Pero hay más estudiantes en las públicas urbanas que en las públicas rurales. ¿Lo ven? Es por eso que un estudiante no debe tener la misma probabilidad de selección. Porque es que hay una dinámica en donde yo estoy aquí, por ejemplo, en Colombia, estoy capturando que a pesar de que hay menos escuelas públicas urbanas, esas menos escuelas atienden a más personas. Entonces un estudiante acá no debería ser seleccionado de la misma manera que un estudiante acá. De hecho, un estudiante acá debería representarse a sí mismo y a otros estudiantes de acá, no de acá.
Por eso estamos hablando de los estratos y de la partición de las poblaciones. Privados. Fíjense que acá puse todos los privados. Aquí hay 3.379 escuelas que atienden a 538.000. Claramente un estudiante de acá se representa a sí mismo y a otros de acá. Un estudiante de acá no debería representar a nadie de aquí, del público rural. No debería. Y no lo hace. De hecho, esa es la gracia de la estratificación. Y este es la primera hojita de muchas, en donde yo tengo acá las escuelas, la identificación de las escuelas, el estrato implícito, la medida de tamaño y el estrato explícito. Para cada estrato explícito vamos a tener unas selecciones. Aquí solo puse una selección del estrato público rural. Este señor que está acá, 225817000268, ¿lo ven? Este señor tiene 2.200 estudiantes. Es una escuela que pertenece, es una escuela pública rural. Y tiene esta connotación y él fue seleccionado. No sé si de sample o de selected, no sé, pero fue seleccionado. Ese de que fue seleccionado. Si se fijan, arriba y abajo tenemos un R1 y un R2. ¿Qué son? Los reemplazos. Y son reemplazos inmediatos. O sea, fíjense que la medida de tamaño, o sea, este señor es público, rural, con seguridad. Si yo le pongo acá un vector de estratificación implícita, por ejemplo, la zona o la ciudad, entonces yo estaría ordenando aquí por la ciudad, entonces está en la misma ciudad. Y además esta tiene 2.200 estudiantes y la que voy a seleccionar va a tener 2.134 en caso de que esta no pueda, y si no la de arriba. Es la mejor escuela como reemplazo. ¿Lo ven? De eso se trata. Y así tenemos mejor información. La segunda escuela fue esta tiene 1.614, su reemplazo tiene 1.570 y 1.632, la tercera escuela fue esta. Y bueno, acá yo tengo todo el marco de muestreo. La gracia al final es que podamos seleccionar, pues no nosotros, pero sí estemos acompañando a nuestro socio implementador de muestreo, el que seleccione de manera inteligente, de manera que nosotros podamos tener un control sobre lo que se está haciendo, que sepamos cuáles son los reemplazos, las medidas de tamaño, la estratificación explícita y la implícita. Esta es una hoja, como les decía, de un estudio que estamos haciendo en Thales. Yo me voy a ir al computador que está allá y les voy a pedir que me sigan un momentico en el Excel. Esto se demora 4 minutos nomás. Bueno, este es un marco de muestreo que me inventé anoche. ¿Lo amplío un poco más? Tal vez. Tengo el ID de la escuela. Es un ID muy bonito, no se repite. ID 001, ID 002, etc. Hay 100 escuelas. Ustedes confían en mí en que por ahí está la ubicación de la escuela. Tengo una variable tengo una variable de estratificación explícita y una variable de estratificación implícita. La explícita es el sector, si es urbano o rural, zona, si es urbano o rural. Y la implícita es algo geográfico. Yo quería poner aquí ciudades, pero no sabía si todo el mundo sabía que era Bogotá, Medellín, Barranquilla. Entonces simplemente puse centro, norte y sur. ¿Listo? Centro, norte y sur. Y tengo la medida de tamaño, que es el número de estudiantes que atiende la escuela. Cuando hablamos de escuela acá, a ustedes les parecerá que esos números son muy grandes, pero escuela, la definición de escuela en Colombia, no es la definición de un espacio geográfico único. Una escuela en Colombia puede tener varias sedes. Esas sedes atienden a muchos estudiantes y pertenecen a un solo establecimiento. Es una desagregación jerárquica. Entonces, bueno, este es el marco de muestreo y algo parecido, un poco más elaborado, es lo que ustedes van a tener que entregar al comité de datos para la aprobación de los marcos de muestreo. Mucho más elaborado en términos de que tiene más variables, pero esta es la idea. Entonces, acá la tengo original. La voy a ordenar y el ordenamiento se hace con Excel aquí en
filtro y ordenar. Entonces aquí ya la tengo ordenada. Si se dan cuenta, entonces primero ordeno por mi variable de estratificación explícita, porque es esa la que me parte todo. Dentro de esta estratificación explícita yo tengo rural y urbano, entonces la ordené por rural. ¿Listo? Rural, tengo todas las escuelas rurales primero. Después la ordeno por la variable de estratificación implícita. Entonces acá tengo rural, primero están los del centro, después están los del norte, después están los del sur. Pero dentro de ella ordeno a su vez por la medida de tamaño, que es el número de estudiantes. Lo puedo ordenar ascendente o descendentemente. No es lo mismo. Y este es un protocolo que tiene que ser fijado por el socio implementador de antemano. Un poco porque todo esto tiene que seguir unos estándares a priori. No es lo mismo decir es la de arriba o es la de abajo, ¿no? Se ordena ascendente o descendente. Todo tiene que estar perfectamente claro y el mismo protocolo debe seguirse para la implementación del muestreo de todos los países. Entonces acá lo ordené descendentemente por la medida de tamaño. Primero ordeno, entonces fíjense que tengo rural centro, y esta empieza en 962 y termina rural centro en 79. Después sigue rural norte, empieza en 900 y termina en algo terminal. ¿Listo? Vamos a hacer de cuenta que yo soy el implementador y ya seleccioné la muestra. Entonces, lo que está en amarillo es la muestra, es la escuela seleccionada, perdón. Cada una de esas escuelas amarillas da origen a la muestra, ¿cierto? La muestra de escuelas. Y lo que está en azul, claro, arriba y abajo son los posibles reemplazos, que casi siempre se acostumbra a tener dos reemplazos, entonces el de arriba y el de abajo. Fíjense entonces que esta escuela ID023 pertenece al sector rural, está en una zona rural, está en una determinada localización geográfica, en un municipio, qué sé yo, tiene 461 estudiantes. Su primer reemplazo sería el de abajo, que está en la misma zona, pertenece al mismo, está en la misma zona rural, pertenece a la misma localización geográfica y además es parecido en términos de que tiene 357 estudiantes. Y así entonces yo ordenaría el marco para tener una estratificación inteligente junto con las medidas de tamaño que me permita hacer la selección de las muestras, pero también de los reemplazos. No sé si este archivo Excel va a estar en el sitio, me imagino que sí, pero simplemente es hacer un ordenamiento muy sencillo. Bueno, yo quiero saber si hay preguntas hasta el momento, porque además que ya se me acabó el tiempo. Señor, ¿tu nombre es William? Sí, gracias. ¿De Guatemala? Sí, de Guatemala. Solo en estos ejemplos, por ejemplo, la recomendación ¿cuál sería para la elección del reemplazo? ¿El inferior o el superior o el que tenga más cercano el número de estudiantes? Cualquiera de las tres, pero depende entonces de los protocolos que se siguen. A mí en los muestreos que nosotros hacemos siempre nos vamos por el superior. ¿Por el superior? Sí, porque está ordenado. Pero, es decir, más allá de eso es como que se tenga el protocolo súper definido, que si un país está seleccionando el superior, el otro selecciona el inferior. Claro. Sí. Iba en la misma línea que él, era muy simple. Si era normativo, si era un criterio establecido a priori. Debe ser establecido a priori. Debe ser establecido a priori. No sé si hay alguna otra pregunta. Realmente es un tópico bastante sencillo, pero poderoso. Esto de medidas de tamaño y de estratificación lo que nos va a permitir es hacer un mejor muestreo, una mejor selección, equivocarnos muchísimo menos, porque al fin y al cabo nos estamos equivocando, pero pilas, que la equivocación es muy pequeña, es muy pequeña. De hecho hay papers que dicen que es menor el error muestral en un estudio por muestreo que el error que uno comete al logístico, por ejemplo, al hacer toda la recolección de información de 2 millones de estudiantes. Disculpa, ¿cuál es su nombre? Oscar de Jesús. Oscar viene de El Salvador. Observo en la base de datos que al tomar los extremos se acercan a una media los datos del centro.
estos dos casos que tenemos, los otros casi ni se parecen. Es que lo veo bien como que hay suficientes elementos en la población para poder hacer eso. Es que no voy al caso de mi país, que eso no sería posible. Las distancias quedarían demasiado extensas para poderlas tomar como reemplazo. Ese detalle he visto en la base de datos, pero no sé si estoy equivocado. No lo sé, esta es una base de datos que me inventé anoche. Lo cierto es que vamos a tener una sesión final, casi de 3 o 4 horas, no sé, Pablo o Adriana, en donde vamos a discutir todas esas problemáticas puntuales con los países. Entonces, yo creo que el viernes podemos discutir puntualmente eso con los miembros del comité de datos. Sí, Oscar. Bueno, muchas gracias.